Le damos gracias a Dios en esta hora y en este momento. Verdaderamente le damos gracias a Dios por este día que el Señor nos permite un día más estar aquí en esta tierra aún con vida. Reconocemos que Dios es el que nos tiene aquí aún respirando en este cuerpo. Por eso en esta hora le damos gracias a Dios y le pedimos sabiduría para que nos dé el conocimiento, Señor. Que nos dé el conocimiento el Señor de tocar su palabra, hablar de Él conforme a su santa dirección del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por este momento, Señor, que nos tienes aquí en esta hora, Señor. Danos sabiduría de lo alto, Padre, para poder hablar de tu palabra, Señor. Sí, Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu dirección, Señor, y de la sabiduría de lo alto. Muchas gracias, Padre, por permitirnos nuevamente hablar de tu palabra, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy en este día vamos a ver las advertencias que Dios hace a través de la Escritura, de la Biblia. La Biblia es el único libro escrito de confiar. Todos los libros de los hombres son dignos de desconfianza. Son pensamientos de hombres, son ideas de hombres y sabiduría humana, y no son de confiar. El único libro de confianza es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Sabemos que la palabra Biblia significa el libro. ¿Pero qué es este libro? La Biblia misma dice que toda la Escritura es dada por el aliento de Dios, segunda de Timoteo 3:16. La Biblia es el aliento de Dios, no es simplemente la palabra o el pensamiento de Dios, sino su mismo aliento. Todo lo que exhalamos es nuestro aliento, y este aliento procede de nuestro ser. Por lo tanto, la Biblia como aliento de Dios es algo exhalado desde el ser de Dios. La Biblia contiene el elemento mismo de Dios. Todo lo que Dios es se encuentra en la Biblia. Dios es luz, vida, amor, poder, sabiduría y muchas cosas más. Todo esto constituye el poder de Dios y el ser de Dios. Y fue exhalado y plasmado en las Escrituras. Hay gente que cree en Dios, pero no cree en la Biblia. Esto no puede ser. Que alguien crea en Dios, pero no crea que esta palabra, esta Biblia, es la misma palabra de Dios. ¿Cómo sería esto que Dios existe, pero no nos deja su palabra? Pero también es ¿por qué creen en Dios si no creen en la Biblia? Porque la Biblia es el único libro que habla de Dios. No se puede creer en Dios y no creer en las Escrituras. Alabado sea el Señor por la Biblia. Alabado sea el Señor por la vida divina, la vida eterna que contiene este libro. La Biblia es un libro maravilloso. Es el libro por excelencia. Fueron necesarios 1600 años para terminarlo, empezando con Moisés, el profeta más grande que Dios tuvo. Este es maravilloso de veras. Este hombre de Dios, Moisés, es el primer escritor de las Escrituras. Es decir, él escribió Génesis.
¿Cómo lo hizo este hombre para escribir Génesis? Ya habían pasado muchos años cuando él llegó a esta tierra. ¡Qué poder de Dios de veras! ¡Qué maravilloso es el Señor! Con esto podemos entender que estos hombres que hablaron de parte de Dios verdaderamente tuvieron la dirección de Dios sobre estos escritos que quedaron en las Escrituras. Fueron 1600 años para terminarlo, empezando con Moisés, el profeta más grande que Dios tuvo, y terminando con el apóstol Juan. La Biblia fue confirmada 300 años más tarde. En el año 397 después de Cristo, en el concilio de Cartago, en el norte de África. Todo lo que se tardó para que nosotros pudiéramos tener acceso a este libro. Hoy podemos glorificar al Señor porque tuvo hombres que se entregaron a Dios, que se dieron a Dios, y gracias a esa entrega que ellos hicieron, nosotros hoy podemos tener este libro tan accesible para nosotros. ¿Cómo no darle gracias a Dios por estos testimonios de estos hombres de Dios? Después que este libro fue escrito, surgió algo perverso. La Iglesia Católica impidió que el pueblo tuviera acceso por casi 1000 años. Desde el siglo VI hasta el siglo XV, la historia le dio a ese periodo el nombre de la Edad Media o el oscurantismo. La humanidad cayó en tinieblas porque no obtuvo acceso a la Biblia, la cual contiene toda la luz divina y nos trae sanidad. Nos hace libres del mal, nos hace libres del diablo, nos hace libres del diablo y sus seguidores. La Biblia es el libro más maravilloso que existe y que ha de existir en todo el universo. Esta Biblia, que se tardaron 1600 años para terminarlo, una vez que fue terminada, la Iglesia Católica impidió que el pueblo tuviera acceso a la Biblia. Esto no es una palabra nada más de un hombre que está hablando. Usted tiene la historia de lo que estamos hablando. ¿Por qué la Iglesia Católica impidió que la gente tuviera acceso a las Escrituras? Es una de las grandes conveniencias del diablo que la gente ignore las Escrituras. No hay otra arma del diablo más fuerte para destruir a la humanidad, que es la ignorancia. La ignorancia. Al diablo le encanta, es su arma favorita, tener a la humanidad en la ignorancia, que no conozcan las Escrituras, utilizando esta religión perversa para que la gente no tuviera acceso a las Escrituras. Hoy en nuestros tiempos todavía hay pueblos, naciones que les impiden a las gentes que viven en esas naciones que tengan acceso a las Escrituras. Estos hombres que están prohibiendo que se lean las Escrituras y que no haya reuniones en sus naciones, estos son instrumentos de Satanás que Satanás está utilizando para tener a la gente en la ignorancia. Estos ya tienen su recompensa. No saben contra quién están luchando. Prohibir a la gente que no lea las Escrituras no es otra cosa que una obra del diablo. Este es el arma más letal de Satanás. Tener a la gente en la ignorancia.
Aunque hoy nosotros tenemos acceso a las Escrituras, Satanás está trabajando y no descansa para que todos los seres humanos no miremos las Escrituras, a que tengamos nosotros el acceso, aunque las tengamos en la casa, aunque tengamos en la casa las Escrituras. El diablo nos entretiene en otras cosas para que nosotros no vayamos a las Escrituras. Nos quiere tener en la ignorancia, aún como creyentes, como hijos de Dios, nacidos de nuevo. Él sigue trabajando con su arma favorita, la ignorancia, para que la gente no entienda y no comprenda las Escrituras. Alabado sea el Señor por la Biblia. Alabado sea el Señor por la vida divina, la vida eterna que contiene este libro. La Biblia, el Espíritu y la vida. El Señor Jesús dijo que las palabras que Él pronunció son espíritu y son vida. San Juan capítulo 6, verso 63. Dice: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Podemos pensar que la Biblia como palabra de Dios es el espíritu. No son simplemente palabras escritas en papel, sino es algo más grande, más profundo, más completo, más rico. Estas palabras son espíritu y son vida. La Biblia nos dice que el Espíritu es Dios mismo. San Juan capítulo 4 en el verso 24. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Las palabras que yo les he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Esto es maravilloso. Esto es glorioso. Por eso este libro, el diablo no quiere que la gente, que las personas lo lean. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos la libertad. Y poco a poco hemos sido libertados para entender las Escrituras. Dice aquí mismo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8 de San Juan, en el verso 34, dice desde el 31, Jesús le dijo a los judíos que habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor le está diciendo a los judíos: ustedes son esclavos del pecado. Lo único que puede hacer libre a las personas del pecado es la Escritura, la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuánta gente hoy vive en la esclavitud? Satanás los trae bien agarrados en las drogas, en los vicios, en muchas cosas. Satanás tiene muchas armas para esclavizar a la humanidad. La única manera de salir de la esclavitud de Satanás es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Entonces el Señor dice en sus palabras que sus palabras son espíritu y son vida. Esto es maravilloso. La Biblia es un libro maravilloso, es el libro por excelencia. Aleluya. Gloria sea al Señor. Ahora bien, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, del Evangelio de San Juan, 14, 6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo
podríamos nosotros saber estas palabras que están plasmadas aquí en las Escrituras, en las cuales Dios nos habla? ¿Cómo puede ser que las personas sí creen en Dios, pero no creen en la Biblia? Es una trampa diabólica, donde la gente rechaza las Escrituras. Y las Escrituras mismas dan testimonio de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros conocer a Dios sin las Escrituras? ¿Cómo actúa, qué piensa nuestro Dios sin las Escrituras? Sin las Escrituras no podemos entender a Dios. Este libro ha sido querido destruir por la humanidad. Satanás ha querido destruirlo, esconderlo de los ojos humanos. Porque aquí en este libro encontramos quién es Satanás, quién fue Satanás. Aquí encontramos que Satanás no era Satanás, sino que se hizo Satanás. ¿Cómo sabríamos nosotros sin la Biblia quiénes somos nosotros, de dónde venimos y a dónde vamos? Sin la Biblia estaríamos en la oscuridad. No sabríamos de nuestro destino, no sabríamos de dónde venimos y a dónde vamos. Nuestro Señor Jesús declara que la Escritura, que la Biblia es el Espíritu, y el Espíritu es Dios mismo. Ese es un asunto no tan fácil de entender. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la palabra de Dios es vida. No solamente es letra, no solamente es papel, sino que aquí está plasmada la vida. Esta Biblia tiene vida. Aquellos que lo han querido destruir llegarán a destruir el papel, la materia, pero la esencia divina de Dios que está plasmada aquí jamás la podrán destruir. Por eso el Señor dice desde el Antiguo Testamento: pondré mis leyes dentro de su corazón. El Señor quiere que esta palabra que esté escrita en este papel sea escrita en nuestros corazones. Qué maravilloso es cuando esta palabra ya no solamente esté plasmada en este libro, sino que ahora está dentro de nuestro corazón, donde Dios está hablándonos y está regulándonos como hijos de Él. Cuando tenemos contacto con la palabra, tenemos contacto con Dios mismo. Recibimos vida. Si estamos en la posición correcta y si estamos abiertos en nuestro corazón y nuestro espíritu. En San Juan, en el capítulo 3, en el verso 16, 3:16 del Evangelio de San Juan, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Aquí el mundo representa a las personas caídas, que no han recibido al Señor, que necesitan esta palabra, la palabra de Dios que está plasmada en este santo libro. Dice en el 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Pero aquí hay algo muy importante. Creer en el Señor no es lo mismo que creerle. Creerle es creer que Él es verdadero y real. Toda la gente cree esto, salvo los ateos que no creen en Dios. ¿Cómo acaban estos hombres incrédulos que no creen en Dios? ¿Y cómo acaba aquella familia que no tiene una escritura y que no lee las escrituras?
Nosotros ya tenemos tiempo como seres humanos viviendo y podemos dar testimonio que una persona que se aparta y no lee las Escrituras tiene inmensísimos problemas. Eso no quiere decir que nosotros los creyentes no tengamos problemas. También tenemos nuestros problemas, pero sabemos cómo enfrentarlos con la palabra de Dios. Pero que hay aquellos que no tienen la palabra de Dios, o que si la tienen no la leen, no la escudriñan, no van a ella. Toda la gente, la mayoría, cree en el Señor. No, creer en el Señor no es lo mismo que creerle. Creer que Él es verdadero y real. La humanidad, la mayoría cree que Dios existe y que es verdadero. Pero creer en Él es recibirle y estar unido a Él como uno. Lo primero es reconocer un hecho. Lo primero es reconocer un hecho. Lo segundo es recibir una vida subjetiva. Entonces, si creemos que Dios existe, debemos de creer en las Sagradas Escrituras. Porque las Escrituras no se escribieron solas. Hay gente que llega a decir, ¿quién hizo ese libro? ¿Acaso no lo hicieron los hombres? Hay un pasaje aquí en segunda de Pedro, en el capítulo 1 de la segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, en el verso 19. Dice en Pedro, de la segunda carta, en el verso 19 del capítulo 1, tenemos también la palabra profética. Este libro nos advierte de las consecuencias y de lo que ha de venir. Aquí, en este libro, encontramos las advertencias que Dios hace tanto a los creyentes, los que hemos creído, como a los que no han creído en el Evangelio, y las advertencias aún para los ateos que no creen en Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en vuestros corazones. La Biblia dice que hacemos bien estar atentos a las palabras proféticas. Todo lo que los hombres hablaron en el Antiguo Testamento a través de la dirección del Señor, palabras que están profetizadas desde hace más de 1000 años, de más de 2000, 3000 años, ahora vemos que se están cumpliendo en nuestros tiempos. Dice que hacemos bien con estar atentos a la palabra profética más segura. Por eso decimos que el único libro de confianza para nosotros los seres humanos son las Escrituras. Todos los libros que los hombres hacen son ideas y pensamientos de hombres. No podemos estar perdiendo el tiempo leyendo las ideas y los pensamientos de los hombres, teniendo este santo libro. ¿A dónde te van a guiar y a dónde te van a llevar la sabiduría humana? ¿A dónde te van a llevar esos libros de los hombres? No te van a llevar a Dios. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar firmes como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en vuestros corazones. El verso 20 dice, sabiendo primero esto, que ninguna profecía que se encuentra en las Escrituras
es de interpretación privada. La escritura no es de una interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que nada más algunos lo pueden leer y otros no. Esto es que todos los seres humanos tenemos acceso a las escrituras. El verso 21 dice, porque ninguna profecía jamás fue traída por una voluntad humana. Las escrituras no fueron traídas por una voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo movidos por el Espíritu Santo. ¡Qué glorioso es el Señor! La honra y la gloria sea para nuestro Dios, que no nos ha dejado y no nos abandonó para estar en las tinieblas. Ahora sabemos que Él existe y sabemos que podemos conocerlo a través de la Escritura, porque la Escritura es la palabra de Dios. Hay algo maravilloso que podemos encontrar en las Escrituras. Todo es maravilloso. Pero nosotros los seres humanos debemos de pensar, ¿quién nos trajo aquí a esta tierra? ¿Por qué estamos aquí? Hay algo maravilloso, porque si nosotros estamos aquí, en esta tierra, no es porque nosotros hayamos querido estar aquí. Nosotros no pudimos hacer una elección alguna con respecto a nuestro nacimiento natural. Nosotros no elegimos venir aquí. Yo no elegí venir aquí. Yo no decidí estar aquí. Dios me trajo. Dios me tiene aquí. Y si Él me trajo y Él me tiene aquí, Él tiene la responsabilidad de mí, de sacarme adelante, de hacerme victorioso y hacerme vencedor. Es Dios el que tiene la obligación de darme la victoria y hacerme triunfador aquí en esta tierra. Nosotros somos como los niños recién nacidos. Un niño recién nacido, él no sabe si su padre trabaja o no trabaja. El niño recién nacido no sabe los problemas que tiene su padre. Él quiere de comer y él quiere vivir y estar bien. Esa obligación no es del niño, es del padre. Es del padre de familia que lo tiene. De la misma manera, Dios tiene la responsabilidad con nosotros de darnos vida, de darnos alimento, de darnos calzado, de darnos abrigo, de darnos todo. Si nosotros los seres humanos descansáramos en esas palabras, seríamos unos seres humanos tranquilos, sin problemas, sin estrés, sin nada. El problema es cuando nosotros no le damos toda la confianza al Rey de Reyes y no descansamos en sus promesas. Ese es el problema. Nosotros no pudimos hacer una elección alguna con respecto a nuestro nacimiento natural. Algunos tal vez hayan pensado que habría sido mejor si no hubiera nacido en esta tierra. Pero ello no dependía de nosotros, sino de Dios. Además, hemos llegado a ser cristianos. Fuimos predestinados, somos escogidos y llamados por el Señor. También fuimos regenerados, somos cristianos, nos guste o no nos guste. Esto es maravilloso. Somos cristianos, nos guste o no nos guste. Nuestro Señor Jesucristo va a venir otra vez, nos guste o no nos guste.
Esto es algo glorioso para nosotros. Si le dejáramos al Señor toda su responsabilidad que tiene sobre nosotros, nosotros viviríamos mejor. Pero hay veces que nosotros queremos hacer las cosas aparte del Señor y es cuando empezamos a meternos en problemas. La Escritura nos advierte de todo, pero ¿cuántas veces nos alejamos de las advertencias del Señor? El Señor nos advierte que Él va a volver otra vez. Ya vino una vez el Señor. No vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo fuera salvo por Él. En su segunda venida, el Señor ahora viene de nuevo. La venida del Señor es una prueba severa sobre toda la tierra habitada. Dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, en el verso 34 y 36, dice el Señor. Quisiera leerles desde el verso 26. El Señor nos habla de una advertencia para todos los seres humanos. Dice que su venida va a ser como en los días de Noé. Esta es una advertencia. ¿Cómo vivía la gente en los días de Noé? ¿Qué era lo que la gente hacía en los días de Noé? Porque escuchamos y vemos que aquí el Señor nos habla que la venida de Él, su segunda venida, va a ser como en los días de Noé. ¿Qué hacía esa gente en los días de Noé? Antes de leer este capítulo de Lucas, capítulo 17, verso 26 al 34 y 38, quisiera que leyéramos nosotros en Génesis, en el capítulo 6, para ver nosotros, para darnos cuenta de la gente que vivió en los tiempos de Noé. En el capítulo 6 de Génesis, dice que cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, serán sus días pues 120 años. Y en el verso 5 dice: y vio Jehová que era mucha la maldad del hombre en la tierra, y que toda imaginación de pensamientos de su corazón era solo de continuo, solamente el mal. Es decir, que estas generaciones que vivieron antes del diluvio se fueron a una tan grave perversidad, tan alta la maldad que hubo, que el Señor solamente pensó destruir esas generaciones. Dice que los hombres de aquel tiempo, todo su pensamiento nada más era de hacer el mal. Ellos no pensaban otra cosa más que en destruirse entre ellos, en destruir a su prójimo, en hacer perversidades. En el tiempo antes de Noé, la gente vivió una vida en descomposición.
Ahora lo que estamos viviendo nada más es una copia de lo que se vivió antes del diluvio. Dice la Escritura, y vio Jehová que el hombre era carne. ¿Qué es esto? Lo que el Señor dice, y vio Jehová que el hombre era carne. Esto quiere decir que el hombre, en vez de ser dirigido por su espíritu humano y buscar la presencia de Dios, este hombre empezó a dirigirse por medio de su alma y su carne. Y totalmente llegó a ser carne. A esto se refiere que el hombre era carne. Un hombre carnal es un hombre que vive por el alma, que vive por los deseos de la carne. Este hombre es carne. Y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, en el verso 26, dice que como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. En los días de Noé comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ni cuenta se dieron ellos de que el Señor iba a venir. Nosotros leímos en la segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 19 al 21, donde está diciendo que debemos estar atentos a las palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres no estaban atentos a las profecías que les estaban hablando. Noé les habló a esas generaciones, Enoc les habló a esas generaciones. Esas generaciones fueron advertidas 1000 años. 1000 años les advirtió el Señor de esto que les iba a suceder, que Dios los iba a destruir. 1000 años. Advirtiéndoles el Señor que cambiaran, que no siguieran así. Pero a ellos no les importaba. Ellos comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento. Es decir, no les importaba otra cosa más que la comida, la bebida, casarse, divorciarse, otra vez casarse, otra vez divorciarse. Hoy estamos viviendo estos tiempos. Los matrimonios ya no duran. Se casan, se dejan, se vuelven a casar. Esto parece una burla. Pero esto trae una consecuencia y va a traer una consecuencia muy seria contra toda la humanidad. No solamente hoy vemos estos asuntos donde los hombres se casan con los hombres y las mujeres con las mujeres. Esto ya pasó antes del diluvio y lo vivieron en Sodoma y Gomorra. Ellos pudieron ver y vivir esa situación donde los hombres se casaban con los hombres. Esto va a traer plagas, enfermedades, destrucción. Hoy mismo lo estamos viendo con nuestros ojos. Las plagas y las enfermedades que están surgiendo en estos matrimonios de hombres con hombres. Pero están advertidos con la palabra de Dios que solamente el matrimonio entre hombre y mujer es legal y legítimo delante de la presencia de Dios. Todo lo demás traerá castigo. Dice el verso 28, asimismo como sucedió en los días de Lot. Igualmente que antes del diluvio, estos que vivieron en Sodoma y Gomorra también les pasó lo mismo. Ellos no aprendieron la lección de lo que había sucedido en el tiempo del diluvio. Ellos siguieron estos caminos torcidos. En los tiempos de Lot comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Es decir, el comercio, la prosperidad. Ellos no pensaban más que en prosperar y ser gente rica, millonaria. No tenían otro pensamiento más que en tener estos bienes para pasársela según ellos bien. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo y pierde la vida de su alma? Estas son advertencias que encontramos en las escrituras que son las palabras del Dios vivo.
Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre sea manifestado. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva a las cosas que dejó atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Nos acordamos de la mujer de Lot. ¿Qué le sucedió a la mujer de Lot? Dice que ellos salieron de Sodoma y Gomorra, pero los ángeles les advirtieron: cuando ustedes vayan adelante, no volteen para atrás, sigan sin parar, corran, salven sus vidas, porque fuego va a descender del cielo y va a destruir Sodoma. Corran y no volteen. ¿Qué le sucedió a la mujer de Lot? Volteó para atrás. ¿Y qué le sucedió? Se convirtió en sal. Dice el Señor que nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se hace insípida, ya no le da sabor. Una sal insípida no da sabor. Esta mujer se convirtió en sal insípida. Al voltear atrás, ella estaba pensando todavía en sus bienes, en sus cosas materiales. Por eso es importante que nosotros siempre vayamos hacia adelante, dirigidos por el Señor. Para donde el Señor nos diga, para allá tenemos que jalar. El que procure conservar la vida de su alma la perderá, y el que la pierda la conservará. Qué maravillosas y qué advertencias nos hacen las Escrituras. Por eso qué tan importante es que todos los seres humanos estemos atentos a esta palabra profética. Quizás usted gasta muchísimo dinero en muchas cosas, pero no gasta dinero en tener una Biblia y una Biblia completa donde usted pueda disfrutar a Dios. ¿Cuántas veces gastamos más en cosas que valen muchísimo más que tener unas escrituras en nuestra casa? Qué maravilloso es el Señor. Pues bien, el Señor también está advirtiendo aquí mismo en este pasaje para los creyentes que estemos viviendo, si nos toca vivir al final de esta era. Dice en el verso 35, desde el verso 34: os digo, en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Estos dos son creyentes. Este es un matrimonio que está en una cama. En aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto es lo que el Señor va a hacer antes de la tribulación. Antes que venga la tribulación, el Señor va a venir por su pueblo que esté velando, que esté atento, que esté mirando las palabras proféticas. Nosotros podemos decir, los creyentes, los que hemos recibido al Señor, que estamos en los últimos tiempos porque la maldad está multiplicada. Pero ¿cuántos creyentes ni cuenta se dan que estamos ya viviendo en los últimos tiempos? Ya estamos en los últimos tiempos. Pero antes de que venga la tribulación y que venga esta disciplina que Dios tiene para la humanidad, que ha de quedarse, Él va a venir y dice que estemos velando. Os digo, en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Qué triste es que alguno de los dos que están dormidos en aquella cama, el uno se fue y el otro se quedó. Los dos son creyentes, pero uno está velando, está lleno de aceite en sus lámparas. El otro está durmiendo y se quedó. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Estos dos que están en el campo están trabajando. Esto puede ser que están de día trabajando. Aquí vemos que estos están durmiendo de noche y estos están trabajando de día. Dos estarán en el campo, el uno será dejado y el otro será tomado. Esta es una clara advertencia para nosotros los que estamos velando.
Dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, Mateo capítulo 24, dice, desde el verso 37, vamos a leer desde el 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Este es algo muy importante. Lo que en este libro dice, eso se va a cumplir. Si no creemos lo que este libro dice, de todos modos se va a cumplir. Nos guste o no nos guste. Por eso dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Respetando lo que el Señor dice. De aquel día y la hora nadie sabe. Aquellos que se han atrevido a ponerle fecha sobre esta venida han fracasado. Y se les llegan a decir falsos profetas. De aquel día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando el casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta, ni cuenta se dieron. Ese es algo tremendo. Que la gente ni cuenta se está dando del peligro que está corriendo en este tiempo. Si usted no ha aceptado a Cristo y no ha nacido de nuevo, se está metido en un verdadero problema. Ni cuenta se está dando. Aquellas personas que llegan a tener cáncer, ni siquiera se dan cuenta que tienen ese cáncer. Hasta que pasa el tiempo y entonces dicen, ¿ya desde cuándo lo tienes? Así esta ignorancia es como un cáncer diabólico en el cual Satanás tiene a la humanidad metida en esta ignorancia y ni siquiera se dan cuenta. La gente anda embotada en estos tiempos y en estos meses, en sus tradiciones, en sus piñatas, en sus cosas. Pero de las profecías nada saben. No se dieron cuenta de que venía el juicio hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En el tiempo de Noé no se dieron cuenta hasta que empezó el diluvio y se cerró el lugar donde no entró el arca. Dios mismo la cerró. Ábrelo, Noé. Y era tarde. Se les dieron 1000 años para que se arrepintieran. Hay gente que llega a tener hasta 80, 100 años que Dios le ha dado. Arrepiéntete. No te mueras sin aceptar a Cristo. Recibe al Señor. Salva tu vida. Y no lo hacen. Esta gente y esta generación no se dieron cuenta que venía el juicio. En el verso 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esta es una advertencia para los creyentes vivos. Para nosotros los creyentes que debemos estar velando para no pasar esta gran tribulación y irnos con el Señor. El verso 42 dice, velad pues, porque no sabéis en qué día viene nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el dueño de la casa supiese en qué vigilia el ladrón habría de venir, velaría y no permitiría que penetrase en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Estas son las advertencias que Dios nos hace en las Escrituras. Ya dijimos que la Escritura es digno de confianza. Es el único libro digno de confianza, las Escrituras.
La venida del Señor es una prueba severa sobre toda la tierra habitada. Ser arrebatado de este modo equivale a ser guardado de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada. Ningún creyente querrá pasar esta gran tribulación. Estamos advertidos nosotros los creyentes para que cuando venga esta tribulación sepamos nosotros que Dios nos advirtió para que nosotros no pasáramos por esta tribulación. Aquellos que llegan a predicar que la iglesia no pasará la gran tribulación es un engaño. Muchos de los creyentes pasarán la gran tribulación. Solamente los que están velando, los que están atentos a las profecías, serán guardados. Apocalipsis capítulo 3, en el verso 10. Capítulo 3, verso 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre toda la tierra habitada, para probar a los que moran en la tierra. Esta tribulación no es cualquier cosa. Dice que esta tribulación jamás, nunca la ha habido. Tan grave va a ser que no se va a poder habitar en la tierra. El hombre no va a poder vivir en la tierra. Tan grave es esta tribulación que el Señor nos advierte a los creyentes para que no la pasemos. Y la única manera de lograr no pasar por esta tribulación es velar, estar atentos. Dice: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venza yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Ser arrebatado de este modo equivale a ser guardado de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada, para probar a los que moran en la tierra. Además, todas estas cosas son las que sucederán en la gran tribulación. Dice que los que sean arrebatados estarán de pie delante del Salvador. Esto corresponde a la expresión estar en pie de aquellos que son mencionados en el capítulo 14, en el verso 1. Esto indica que los vencedores que habrán de haber sido arrebatados estarán en pie delante del Salvador en el monte de Sión, en los cielos, antes de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 12, en el verso 5 y 6. Apocalipsis capítulo 12, en el verso 5 y 6. Dice: y ella dio a luz un hijo varón que pastorea con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Esto es maravilloso. Esto sucederá antes de la gran tribulación. Estos vencedores saldrán y estarán en la presencia de Dios. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que ella sea sustentada por 1260 días. Dice en el verso 10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, al que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido. Estos hombres creyentes vencedores le han vencido,
por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron la vida de su alma hasta la muerte. Qué gran recompensa tenemos nosotros delante de nuestro Señor Jesucristo. Una recompensa gloriosa. En Lucas, en el capítulo 21, en el verso 36, Lucas capítulo 21, en el verso 36. Lucas 21, 36. Qué maravilloso es el Señor. El Señor no va a hacer nada sin advertirnos. Nunca el Señor ha hecho algo sin advertirle a la humanidad lo que va a hacer. Siempre el Señor advierte a la humanidad. Aunque el hombre no quiera escuchar, Dios sigue advirtiendo. Esto es maravilloso. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos delante de su presencia en los juicios que Él tiene, no digamos, es que a mí no me dijeron, es que a mí no me hablaron, es que a mí no me predicaron del Evangelio. Nadie tendrá excusa. Todos estaremos delante del Señor y el Señor nos va a juzgar con justicia. Lucas capítulo 21, en el verso 36. Velad pues en todo tiempo. Es que hoy no puedo velar. Es que en este mes no puedo velar. Velad en todo tiempo, rogando para que logréis escapar de todas las cosas que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor nos exhorta a velar, en lugar de estar en una condición de estupor, en lugar de estar embotados. Tenemos que velar. Además, en todo tiempo tenemos que rogarle al Señor de esta manera, una manera específica, pidiéndole al Señor que nos permita escapar de las cosas que han de suceder. Una vez que ya nosotros, el Señor nos advirtió y vemos y tenemos esta revelación de lo que va a suceder en la gran tribulación, entonces nosotros podemos orar específicamente de esto: Señor, líbrame de la hora de la prueba que ha de venir en este mundo. Líbrame, Señor. Esta debe de ser nuestra oración siempre delante de la presencia del Señor, pidiéndole: líbranos de la hora de la prueba que ha de venir. Esta es la oración que nosotros tenemos que estar orando de continuo, pidiéndole a Dios que nos libre de estos momentos que van a ser terribles para la humanidad. No debemos de ser arrastrados por la corriente que existe en el mundo. Hay una corriente y una fuerza que existe en este mundo, que lleva a toda la humanidad al fracaso y a la destrucción. Tenemos que ser librados de esta fuerza maligna y orarle a Dios para que nos libre de la hora de la prueba que ha de venir en este mundo. Líbranos, Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que nos libres de la hora, Señor, que ha de venir a este mundo, Señor. Háblanos, Señor. Siempre, Señor, háblanos, exhórtanos para estar velando, Señor, y ser librados de la hora de la prueba. Amén.